Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias al Señor porque nos abrió los ojos esta mañana. Es un milagro diario, es un milagro de todos los días que nos abra los ojos en la mañana. Él es bueno. ¿Qué vimos ayer? Fíjense que estuvimos viendo cómo cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo a quemar el incienso, todo el pueblo afuera estaba orando. Todos estaban orando, fíjese, por el sacerdote que estaba en el lugar santísimo, fíjese. Y vimos que mientras el sumo sacerdote estaba haciendo su servicio adentro, todo el pueblo estaba afuera pidiendo por la vida del sacerdote, fíjese, porque estaba en un lugar bien santo, fíjese. Y que eso fue precisamente lo que hizo Jesús, que por la causa de su muerte, fíjese, en la cruz, el velo del templo se rasgó, fíjese, y nos dio entrada, fíjese, a la presencia santa del Señor. Vamos a confirmar esto que está pasando aquí en Levíticos, que lo estamos leyendo, lo vamos a confirmar en Hebreos 10:19, y mire cómo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, mire cómo dice, eso es en su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjese. Entonces el sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro, donde estaban los carbones encendidos, para que se produjera esa nube, fíjese, de humo entre el propiciatorio y él, donde estaba la Shequina de la presencia del Dios Altísimo, fíjese. Y el humo producido por esos carbones que habían sido tomados del exterior simbolizó el momento cuando Jesús se presentó ante Dios después de la resurrección. Y en un sentido simbólico, esa nube se formaba por la quema del incienso en el lugar santísimo. Representa al mismo Jesús, porque por esa nube, fíjese, esa nube era lo que impedía que el sacerdote muriera, fíjese. Y la nube en sí cubría la vida del sacerdote, porque esa nube le permitía que él se acercara a la presencia del Dios Altísimo. En Hebreos 4:14 leemos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué palabras más preciosas, cómo nos dan de confianza en nuestro corazón. Y después de haber entrado el sacerdote al lugar santísimo, salía con toda reverencia. Y el pueblo, fíjese, esperaba que todo hubiera salido bien. Estaba en peligro su vida y con ese propósito también de recibir el perdón de Dios, ¿verdad? El verso 14 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El 15, después degollará al macho cabrío en expiación y por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro
y hará de la sangre y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. De la misma manera que hacía la expiación por los sacerdotes, se hacía con el macho cabrío por el pecado del pueblo de Israel. El 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El esparcimiento de la sangre del becerro purificaba el santuario, fíjese, por las impurezas de los sacerdotes. Y la sangre del macho cabrío purificaba el tabernáculo por los pecados de los hijos de Israel. El 17 dice, ningún hombre, fíjese, póngale atención a esto, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea, nadie podía estar adentro con él, ni aún los sacerdotes, los mismos sacerdotes, no podían estar ahí en el santuario en ese momento. Era una característica del Yom Kippur. Solo el sumo sacerdote podía estar adentro. Y era porque él era el que llevaba a cabo ese gran servicio. De la misma manera, fíjese, Jesús hizo todo eso solo, sin nadie. Él caminó hacia la cruz, haciendo todo este servicio. El 18 dice, y saldrá al altar de esta que está delante de Yahweh y lo esparcirá y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. El 19 dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. El templo terrenal fue una copia del templo celestial. La purificación en la tierra era nada más un símbolo de la purificación en los cielos. De esto habló Daniel en el capítulo 8, verso 14, y dice así, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Aleluya. Y la pregunta que nos podríamos hacer aquí es, si el santuario celestial necesita ser purificado. El autor a la carta a los Hebreos dice que las cosas celestiales fueron purificadas con mejores sacrificios que los terrenales. Fíjese, Jesús, como el sumo sacerdote, cumplió purificando el tabernáculo celestial con su sacrificio perfecto. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. El 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire qué cosa más preciosa, y así como leímos en Hebreos 4 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso fue lo que hizo nuestro amado Jesús, fíjese. Entró por nosotros hasta la presencia del Señor. La sangre de Jesús es el único camino, solamente su sangre, para llegar al lugar santísimo en el cielo. Porque cuando el sumo sacerdote salpicó con la sangre de la expiación en el santuario, esa sangre representó ese camino. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude
a entender la gran importancia de estos acontecimientos, de estos sacrificios que representan la humanidad. Cuando el verso 20, regresando a Levítico 16, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. El 21, y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El sumo sacerdote hacía confesión de los pecados 3 veces. Hacía confesión de los pecados de él, hacía confesión de los pecados de su casa y hacía confesión por los pecados del pueblo. El macho cabrío que era enviado a Azazel estaba atado en el altar. Fíjese, estaba ahí. Al poner sus manos en la cabeza del macho cabrío, simbolizaba una transferencia de los pecados que se los llevaría al desierto este macho cabrío. Fíjese. El 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El 23 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Mire, bendigamos nosotros a Dios por todas estas cosas que Él nos enseña verso a verso. Tenemos la facilidad ahora de entenderlas mejor. Que Él nos ayude, fíjese, a entender todas estas cosas y que nosotros estemos confiados que podemos entrar, fíjese, al lugar santísimo sin nada que nos lo impida, porque ya nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo nos abrió el camino y nos enseñó cómo llegar ante la presencia del Dios Altísimo. Aquí lo dejamos y vamos a darle gracias a Él por todas las peticiones que nos ha hecho el favor de contestar. Y las que aún están pendientes, se las vamos a poner ahí. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón para que Él nos las conteste. Pero antes queremos saludar a nuestro cumpleañero del día, que es Ángel Álvarez, a quien le mandamos un abrazo y le deseamos un día muy bendecido. Así que únase aquí conmigo y pidámosle a Dios que escuche nuestras oraciones. Señor, te agradecemos que nos hables verso a verso, dándonos tu instrucción, Señor, para los cambios que necesita nuestro corazón. Permite que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia con olor fragante, y aquí te ponemos, Señor, nuestras peticiones, rogándote misericordia. Te ponemos a Roberto Morales, Señor, y te suplicamos que pongas tu mano preciosa, Señor, sobre él, sobre su cabeza, y le sanes su cuerpo, Padre Santísimo. Te lo rogamos de todo corazón. Y, Señor, bendice a los emprendedores, Señor, esas personas que quieren salir adelante con trabajo, Padre Santo. Dales nuevas estrategias, prospera el trabajo de sus manos, Señor. Ayúdalos a conseguir sus sueños. Te pedimos por Bianca, Señor, que tiene 35 años y tiene tumores en el cerebro, Padre. Te rogamos que la cubras con tus manos y la toques, Padre, para que ella sea sanada. Por José Varías también seguimos orando, Padre, aunque hemos visto que ha estado mejorando, pero te rogamos, Señor, que con tu mano de misericordia lo toques, Padre, y lo levantes de una vez, Padre bendito. Te pongo a mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces, es tu hija amada. Ella necesita un milagro en su vida, Señor. Pon tu preciosa mano sobre su cabeza y restáurale su cuerpo, Padre. Y como un favor especial, que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor y valor de vida eterna, ponemos a Carlos en tus manos para que seas tú quien haga que encuentren a estas personas, Señor, y este caso se cierre, sacando a Carlos en victoria, Padre, te suplicamos. Por nuestra querida hermana Carmencita,
para que Dios esté a su lado, dándole la seguridad que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Rogamos por Noé y bendecimos su vida y te rogamos que le mandes ángeles, Señor, que lo cuiden en todos sus caminos. Te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita. Ella necesita un milagro, Señor. Por favor, Padre, tócale sus riñones para que puedan trabajar perfectamente como tú los hiciste, Padre bendito. Por la Raquelita, por la Carol, Señor, por Audrey, para que le sanes todas sus enfermedades, mi Dios. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por mi nieta Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden y la defiendan, Señor. Y por favor, mira con misericordia a estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Hermana Olivia, Julieta, Manuel, tu siervo, y ponemos a Emanuel para que no regrese el cáncer, Padre. Y a mi hijo te lo dejo en tus manos, Señor, para que seas tú sanándolo, Padre, de esa enfermedad. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, te los ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien los toque y los sane, mi Dios. Por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos en tu palabra, Padre bendito. Y por la audiencia joven que nos escucha, Señor, tócalos, mi Dios, tócale su corazón, Padre Santo, para que puedan ser instruidos con tu palabra y tengan una vida próspera, mi Dios. Por Héctor Trabanino, por Leslie, por Pablo, Señor, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, que corran a tu encuentro para que puedan cenar contigo, mi Dios. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, mi Señor, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, hasta allá mandamos tu bendición, Señor, con tu palabra preciosa. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y que lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas, Señor, las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y si Él lo permite, mañana a esta misma hora nos abrazamos con su preciosa palabra. Que tengan un día de bendición. Hasta mañana.